Está pesada la subida para caminarla, Sí. Llegué soleado luego con la maldita máscara. El pulmón no recibe suficiente aire. Bueno amigos, aquí les vamos a mostrar a una persona trabajando lo que viene siendo la uva. ¿Qué clase de uva es esta, pariente? Órale, es para la guainería. Oh. ¿Y qué tal, cómo les está yendo ahorita aquí en ese trabajo? Pues no nos podemos quejar, Sí. Pues yo pienso que es lo más importante, ¿verdad? Que bien o mal, pues uno tenga un empleo, que esté cayendo algo. ¿A cómo le están pagando la matita, paisano? A 28 centavos. A 28 centavos. ¿Y tienen algún límite para que les dan a ganar o ganan lo que puedan? Aquí ganamos lo que podemos. Oh. Siempre y cuando vaya bien. Sí, sí, sí. Más o menos, ¿cuánto es lo que están ganando en este trabajo por día? Depende, varía. ¿Varía? Sí, pues depende de lo bueno que sea uno. Yo soy malito, muy apenas saco el mínimo. No, pues se mira bueno, se mira que es bueno. Buenísimo es aquel, que vaya. No, pues ahorita también la vamos a ir a dar una entrevista para que nos diga a ver sus habilidades y nos enseñe su rapidez, ¿verdad? Sí. Su experiencia. Porque eso ocupa tener experiencia, ¿o no, paisano? Sí, pues sí, algo. Algo de experiencia, se mira fácil. Pero nada es fácil en la vida. Nada. Todo cuesta. Esas ramas ya ocupan la tijera grande, ¿verdad? Sí. ¿En qué lado estamos ubicados ahorita, paisano? Aquí en Sunnyside. Estamos en Sunnyside, Washington. Mira. Mucho trabajo por aquí, ¿verdad, paisano? Sí. Gracias a Dios. Campo, gracias a Dios. Sí. ¿Qué le quiere decir usted a la gente? Sí, andamos echándole ganas. Es una chulada. Y miren, donde todavía no está podado, todavía como está de peludo. Andan bastantes de aquel lado, ¿verdad? Sí. Aquí nos encontramos en el área de Sunnyside, Washington. Les muestro un poco los campos, cómo se encuentran. ¿Usted qué le quiere decir a nuestra raza, paisano? Así se trabaja aquí en el norte, ya para los que están mirando allá en México, Para que para que cuando quieran venir, primero le piensen. No es lo mismo como a uno le cuentan allá, es cierto, que quiera ganar el dinero bien fácil. se tiene que levantar muy temprano, más adelantito en el tiempo de las cosechas, ¿verdad, paisano? Sí, ya que se venga la cherry a las 4 de la mañana o a las 3, anda uno ya bien al tiro. Porque si no andas al tiro no ganas nada, paisano. Andarle, ¿Verdad? en ese tiempo, a las 11 de la mañana ya lo manda uno para la casa. Es cierto. Y si en ese tiempo no hiciste nada, pues Se, no vas a hacer nada. se perdió el día, como quien dicen ya. Ándale. Te levantas, ¿a qué horas, paisano, se levanta uno en esos tiempos? Yo me levanto a las 5:30. A las 5:30, ¿verdad? Pero en el tiempo de cosechas de cherry se levanta uno muy más de madrugada, ¿no? O sí, a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, paisanos. Sí. Para que no digan que yo soy, que les digo, no, pues hay que levantarse temprano. No. Aquí el paisano está corroborando lo que les digo yo en unos videos. Que a las 3 de la mañana, y hay que dormirse temprano, paisano, porque si no, Sí, pues si no, al día siguiente uno anda con sueño ahí y no rinde al trabajo. exactamente, y andan peligrando al manejar. Anda mucha gente desvelada y luego es por eso que nuestra gente se anda accidentando. Sí, en ese tiempo maneja uno muy lejos. Sí, es cierto, tiene que encaminarse uno a trabajar, ya que los trabajos a veces se requieren de que uno maneje un poquito retirado. Pero siempre echándole ganas y con el favor de Dios todo se puede, ¿verdad? Sí, aquí todos pueden, nomás que cuestión es querer también. Andar, querer es poder. Mira. Porque mucha gente viene para acá, aquí nomás viene a hacerse güey. En pocas palabras, tiene toda la razón, paisano. A pistear, a drogarse, hablando todas las cosas buenas y malas que tiene en este país, ¿verdad? No, sí, mucha gente que viene, que no tiene ningún vicio allá en México, aquí lo agarran. Muy cierto. Aquí se les hace todo fácil. Es que hay más oportunidades de obtener un centavo en la bolsa, ¿verdad? Ándale, sí. Y eso es lo que hace uno que se envicie, pues, o sea, como uno allá en México
como quien dice, casi a veces uno apenas gana para comer, no le alcanza uno por otras cositas, y ya que ahí te alcanza por otra cosita ya te quieres ir de vicio. Ándale, sí. ¿Verdad? Entonces las palabras de mi compañero, de mi amigo, son verídicas, que habemos muchos que se nos olvida de dónde venimos, en pocas palabras. Ándale, sí. Y agarramos vicios, paisano, y hasta de la familia nos olvidamos. La verdad, sí. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Yo pienso, como dicen los jefes, no hay que perder los modales, no hay que perder lo que nos han enseñado ellos. No, pues, Pero desgraciadamente no todos pensamos ni vemos las cosas de esa manera. ¿Y usted por dónde quiere mandar el saludo, paisano? ¿Por una persona en especial? un saludo para allá, para Guerrero. Oh, para toda la raza de Guerrero. Sí, para toda la familia Sánchez. Pues ahí quedó el saludazo para toda la familia Sánchez de allá del estado de Guerrero. Miren, que está colindando con Michoacán, ¿verdad? Ándale, sí. Así me ves. Esta es una mujer que también se la rifa trabajando lo que viene siendo aquí en el campo. Es uno de los trabajos que se puede decir que es para toda clase de personas. Y también anda aquí trabajando en la uva. Y también pues ha trabajado en diferentes trabajos, ya que casi todas las mujeres que trabajan o que están aquí en el valle, que vienen de diferentes partes del mundo, pues vienen porque saben que hay trabajos del campo. Y pues uno viene de rancho y el trabajo que uno realiza en su pueblo o en su lugar de origen se trata del campo. Es por eso que si vas a venir para este lado, sepas que aquí la mayor parte de trabajo es de campo. Pero la mayoría de personas les gusta lo que viene siendo aquí en el campo porque, quieran o no, es un poco mejor pagado que en las bodegas, ya que aquí se trabaja por contrato y en el contrato se le paga a uno de acuerdo lo que haga uno, de acuerdo a las ganas que le eche uno. Y como pueden ver ustedes, esta doña pues le anda dando con todo. Pero le vamos a hacer una pregunta y ojalá nos la conteste. ¿De dónde es originaria esta doña? Guanajuato. De Guanajuato. De donde se acuestan 3 y amanecen 4. Claro, con la ¿verdad? amabilidad que tenemos. Así mero es, así mero es. Entonces es muy importante, paisanos, que ustedes valoren a la mujer. Muchos hombres que no sabemos valorar a la mujer. Entonces es muy importante que hagamos conciencia que ellos trabajan más que uno, porque a veces uno, ya después del trabajo, lo único que hace uno es echarse en el sofá o cosas así. Entonces ellas se ponen a cocinar, a barrer, trapear, lavar trastes, lavar ropa. Entonces es muy importante de vez en cuando echarle una mano. ¿Y usted de dónde es? ¿De dónde viene ahorita? ¿De Sunnyside, Tappanees? ¿Dónde? No, de aquí de San- De Sunnyside. Se puede decir que está a la vuelta de la esquina, ¿no? La verdad sí, está el pie aquí. Es lo más importante, no maneja mucho. Y aparte de eso, pues el tiempo también ya se presta para manejar, porque en el tiempo de la nieve ya ves cómo está muy feo. Y más en este terreno. Sí, en estos terrenos bien laderosos Sí, es lo más feo que puede ver. ya. Oye, y trae 2 tijeras, ¿verdad? Sí, ¿Por qué trae 2? o por acá, cuando se le cae el filo a uno, ¿Qué obo? agarra la otra. Ven paisanos, y luego dicen que las mujeres no son inteligentes. Trae de 2 herramientas, o sea, 2 pequeñas y la grande trae 3. Entonces, para no perder tiempo en afilar una, en el tiempo del lonche le saca las 2, ¿verdad? Filos, ajá, las dos las saco. Y aprovecha el tiempo para darles, y así pues no perder en el tiempo de trabajo. Y ahora sí, todo el tiempo que esté acá, pues estarle tijereando aquí. Bueno, aquí andamos con otro paisano, miren, mostrando sus habilidades en la poda de la uva. ¿Esta uva qué clase de uva es, paisano? No me acuerdo cómo le dicen La chamburuja, ¿da? Así la vamos a poner. Le vamos a chamburuja. Pues no sabemos, pues bueno, le ponemos nosotros el nombre y la registramos por nuestros propios méritos. La uva de wine, exactamente, esa mera. Porque ya le vamos a poner el nombre que es, porque la estábamos registrando por un nombre equivocado. Pero miren, aquí el vale se las rifa. ¿De dónde es originario usted, paisano? No, soy de Oaxaca. De Oaxaca. ¿Cómo se llama tu canal? El Pues? canal se llama Vagante de Michoacán. Oh, para eso cargan la tijera grande, ¿verdad? Por cuando Es para destronconar, para desgraciar las matas, mira, para bajar La- los tronquitos, pues. más gruesos, ¿verdad? Ajá. Hijos de la tristeza. ¿Cuánto más o menos es el equivalente que están ganando por día, paisano? ¿Mandé? ¿Cuánto es el equivalente que están ganando más o menos por día?
Pues a veces ganamos más o menos, hay unos que ganan 200, 300, pues yo soy el más malito. Oh, pero entonces usted más o menos, por ser malito, ¿cuántos más o menos se gana? Pues sí, me ganan mis cerca de 200, Ah, pues yo con 200 estaría más que feliz, paisano. ¿verdad? Sí. Aquí informándole a nuestra gente cómo se ganan los dólares, ¿verdad? Sí. Los dólares y dolores. No, y este sí duele bastante, porque es pura tijera chiquita. Puro abrir y cerrar, ¿verdad? Ah, ¿Qué tal en las noches? ¿Cómo se sienten sí, en las noches ya que el cuerpo descansa? pues a veces se desvela uno porque a veces no puede dormir uno por el dolorcito que le da a uno. Sí. Se pone tremendo al tiempo de abrir y cerrar la mano, ¿verdad? Sí, Ya cuando la cierras, ya no la puedes abrir. sí, a veces pasa eso. Viceversa. Sí, uva más dura Sí. es la que está más pesada, porque esta está más suave. Miren, aquí les vamos a mostrar lo alto que estamos en el cerro. Por eso aquí corre el airecito bien frío. Ya traigo las manos bien friolentas. Sí. Si se le duerme uno el gallo y piensa uno que era en la novia, en la amante, cuando menos sientes ya tienes toda la rama pelona. Cuando uno piensa que está en Oaxaca todavía, Exactamente. Piensas que estás en Oaxaca ya y estás aquí y ya la rama está pelona, ya nomás llega el mayordomo y ya le dicen, no, ¿sabes qué? Dijo, ya la pelaste. ¿qué pasó aquí o qué? Me fui para Oaxaca en pensamiento. No, estaba paseando para allá, para mi rumbo. O así, no, pues de una vez mejor vete, párale. Ahí está, paisanos, el saludazo para todos. Tiene que andar uno siempre bien puesto al jale con los 5 sentidos. Ni un sentido debe de andar volando, ¿verdad que no? No, pues tiene... O sea, si un sentido vuela, te vuela un dedo. Mira. No tanto peligro, porque se acostumbra uno. Sí, ¿verdad? Un saludo para alguien en especial. A la raza de Oaxaca y todos los de Michoacán, toda parte del mundo. Ahí te doy el saludazo, pues.